Muy buenas tardes para todos. Yo soy James Rusinque, director de Programa de Administración de Negocios Internacionales de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz, ubicada en Bogotá, Colombia. Sean todos ustedes bienvenidos a este segundo día de la Semana Internacional, Blockchain y Negocios Internacionales. En la tarde de hoy nos está acompañando el doctor Julián Ramírez a unirse con nosotros con su conferencia Business Intelligence y Government y Criptomonedas. El doctor Julián es doctor en Ingeniería, Industria y Organizaciones, MBA y economista de la Universidad Nacional de Colombia. En su trayectoria ha combinado la experiencia empresarial con la académica, pasando por una amplia variedad de roles directivos y ejecutivos, como decano de Ciencias Empresariales de la Universidad de la Costa, profesor de la Universidad Nacional, la Universidad del Rosario y la Universidad Autónoma de Occidente, entre otras instituciones colombianas. También ha laborado en compañías como IBM, SPSS y Casa Editorial El Tiempo. Actualmente realiza consultoría e investigación para reconocidas empresas públicas y privadas de diversos sectores a nivel nacional e internacional. Sus áreas de interés son la inteligencia de negocios, la econometría, analítica avanzada y la investigación con especial foco en procesos de marketing estratégico. Una vez más, bienvenidos a esta Semana Internacional organizadas por diversos programas de negocios internacionales de la región 9 Latinoamérica de ACBSP. Esperamos puedan disfrutar mucho de esta charla con el doctor Julián Ramírez. Una pequeña recomendación en caso de que tengamos preguntas, por favor, ahí en el link inferior que ustedes ven como preguntas y respuestas, por favor van anotando sus preguntas y al final de la intervención del doctor Julián, aproximadamente en 40-45 minutos, estaremos leyendo estas preguntas para que el doctor Julián pueda resolverlas. Doctor Julián, bienvenido. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. El público es suyo. Estimado Javier, muchísimas gracias, en especial a ti por toda la gestión para facilitar este encuentro. Muy agradecido, motivado por esta invitación. Agradecerle también a ACBSP, con todos mis respetos y aprecio por la labor que desarrollan para el mejoramiento de la calidad de la educación superior. Y también a la Universidad Konrad Lorenz, a la cual le llevo grandísimos afectos. Estuve elaborando también hace varios años allá y tengo excelentes recuerdos y referencias. Bien, el tema que hoy nos convoca es pues el tema de blockchain, pero vamos a trabajarlo con un enfoque ligeramente diferenciado. Mientras yo comparto aquí pantalla, les voy a comentar un poco ese enfoque que queremos presentar. La idea de esta conversación es que vamos a partir un poco de los conceptos de blockchain relacionados con su originario, que son las criptodivisas. Entonces vamos a hacer un pequeño recorrido en torno a la evolución histórica que ha tenido este tema y vamos a tratar de llevarlo al estado actual de la situación, relacionándolo principalmente con los conceptos de gobierno electrónico o e-government y con otras aplicaciones puntuales. Este evento, que es la Semana Internacional de los Negocios Internacionales, pues precisamente nos convoca a trabajar en este apartado. Y tanto el tema del e-government como las otras aplicaciones que vamos a tratar, pues tienen profunda relación en términos de la manera de la implementación. Sin embargo, pues además de presentarme como ya lo hizo el profesor Hammer muy amablemente, pues quisiera dejarles aquí también otros datos de referencia, mi usuario de Twitter, @eltecnoprof, mi página web julianramirez.co, si ustedes quieren extender la conversación después de este espacio, gustosamente listo para interactuar. Bien, hay que, digamos, también hacer como alguna especie de pautas iniciales. Ustedes van a notar pues que en general cualquier conferencista que hable de este tema o cualquier otro de estos temas que hoy está tan sometido al criterio público, pues va a ser inevitable que tome posturas y va a ser inevitable que trate de llevar un cierto grado de neutralidad, pero pues que le sea difícil mantenerlo. Y eso se da pues porque este tema es un tema hoy justamente que está en la cresta de la ola, ¿no? Y yo en esta charla debo pedirles que comprendan, que asuman un poco un cierto enfoque que yo tengo allí. Y diferente de pronto a muchas conferencias y charlas que se escuchan en torno al tema, creo yo particularmente que el blockchain es un tema con mucho potencial, es un tema espectacular para trabajar, pero también creo que es un tema en el que nuestra realidad aún guarda una alta distancia. Y en eso trato de ser bastante crítico. Ustedes lo van a notar posiblemente,
y de pronto allí eso es lo que genere mayor espacio para el debate, sobre todo porque nosotros debemos reconocer también, no solo el tema desde la perspectiva académica, de lo que puede ser el potencial de desarrollo, de lo que ha sido la experiencia en varias industrias, en varios países, sino que además también debemos reconocer cuál es el grado de madurez o evolución tecnológica que nosotros tenemos allí. Y creo que la manera en que lo hemos planteado, pues justamente nos va a favorecer para que podamos, digamos, establecer cuáles son esos requisitos, pero también cuáles son las principales barreras a las que nos vemos abocados cuando tratamos de llevar estos temas a la práctica. Usted puede hacer un sondeo muy simple y usted va al sector empresarial y la mayoría de los grandes directivos en las corporaciones le va a contestar que los temas de transformación digital hoy en día son más prioritarios que nunca, impulsados pues principalmente por el escenario que suscitó la pandemia del COVID-19, pero también le van a contestar que todo lo que tenga que ver con datos es prioritario para la gestión de los negocios porque los datos se han convertido en el activo más importante de la organización, cosa que de pronto hace unos años era diferente porque se pensaba de pronto en otros activos que incluso en su momento rescataron organizaciones en situaciones críticas, como por ejemplo el activo relacionado con la reputación de la marca. En este caso, pues el activo de los datos es un activo de unas características particulares que aún varias compañías se ven en dificultades para valorarlo, para saber cuál es realmente una estimación de su potencial financiero. Se ven también en dificultades de controlar sus costos. Eso hace pues, que muchas compañías perciban que el mantenimiento de la información, que es el objeto central en torno a blockchain, pues suele ser más percibido como un gasto que como una inversión. Y eso se da porque, a diferencia de lo que sucedía tal vez hace unos 15 años, pues en su momento el problema era la escasez de los datos y lo difícil que era conseguirlos. Y hoy en día, pues con la evolución acelerada de las tecnologías de información, ya nuestro problema no es la escasez de datos, es el exceso, ¿sí? Y ese exceso de datos genera otras coyunturas, como por ejemplo los costos que reviste su almacenamiento, el tema de la seguridad de la información, también el uso o explotación o aprovechamiento que pues requieren desarrollar ciertas capacidades e invertir en algunas tecnologías que son importantes para este caso. Entonces, esa incursión, digamos, en el ámbito empresarial normalmente nos marca una distancia fuerte entre esas expectativas y lo que es esa realidad. Y nos damos cuenta entonces que entre ese punto A, el estado actual, y entre ese punto B, el estado deseado de aprovechamiento de esas tecnologías, todavía nos queda un largo trecho por recorrer. Pero yo con eso no quiero desmotivar a nadie, ni a ustedes como participantes, ni mucho menos. Lo que quiero es que justamente este tipo de espacio pues, nos sirva a nosotros para tener una visión de hacia dónde deberíamos dirigirnos, pero también ser muy conscientes de que estas soluciones no salen pues de la bolsa mágica y donde simplemente ya se pueden implementar en cualquier organización de manera genérica. Necesitamos ir escalando paso a paso unas etapas de madurez que en la medida en que cada una se satisfaga de manera completa, íntegra y adecuada, van a permitir establecer el piso para cada uno de los distintos desarrollos. El otro tema como de aclaración preliminar para lo que es esta conversación tiene que ver con la distinción entre lo que puede ser el potencial de uso de blockchain en empresas que ya tienen cierta antigüedad, que nacieron de pronto en un entorno mayormente analógico, ¿cierto? Que manejaban sus procesos de una manera manual, tradicional, pero que tuvieron que ir apropiando tecnologías e incorporándolas en sus procesos de negocio. Ese va a ser un escenario, ¿cierto? Las organizaciones clásicas, tradicionales. Y otro escenario diferente, el de las organizaciones que nacieron bajo el ecosistema digital, los famosos startups, si lo quieren llamar así, y todas aquellas pues que se pudieron transformar de manera adecuada y que aunque de pronto fueran tradicionales, sí hicieron ese proceso de cambio, que tal vez es un grupo muy pequeño en realidad. Cuando parto del grupo de este lado, del que ponía en mi mano izquierda, ustedes allá lo ven en las pantallas, ¿cierto? Pues puntualmente me refiero a las organizaciones tradicionales como un grupo en donde es mucho más complejo, mucho más difícil indagar cómo poder llevar estos procesos de transición.
Normalmente la forma en que se han diseñado las arquitecturas de sus datos, las estructuras mismas de la organización, sus mecanismos de gobierno, hacen que sea un poco más difícil ese proceso de evolución en donde pues mucha de la arquitectura, por ejemplo, se ha dado por retazos, es decir, se da, por ejemplo, por las necesidades de ciertas áreas funcionales. Si el equipo de mercadeo necesita eso, implementemos eso. Si el equipo financiero necesita eso, implementemos eso. Pero donde muchas de las situaciones de pronto no han sido consecuencia de algo realmente planificado y valorado, sino que se han ido pues poniendo como parches, se han ido agregando dentro del esquema de funcionamiento de las organizaciones para cumplir con estándares, para mantenerse en el mercado, para poder sobrevivir a nuevas tendencias. Entonces allí nosotros vamos a ver que esa brecha que marcábamos entre el estado actual y el estado deseado es muchísimo, muchísimo más amplia que lo que sucede en las empresas que ya nacieron en ese contexto, en donde cierto grado de flexibilidad en sus estructuras, en donde cierto grado de flexibilidad en la construcción de su infraestructura tecnológica y donde la mayoría de sus procesos sus procesos de operación o sus procesos de negocio están soportados ya en ese tipo de plataformas, pues tienen que hacer un recorrido tal vez mucho más ameno, pero donde se deben identificar esas necesidades reales. En síntesis, quiero que tengan en cuenta que mis premisas entonces para esa conversación a las que le he querido dedicar unos minutos están dadas para establecer que blockchain, así como muchas otras cosas en la vida, no es para todos. No es que ahora todos nos tenemos que subir al bus del blockchain y entonces si no estoy haciendo blockchain soy una empresa rezagada y entonces si no estoy transando, recibiendo o pagando con criptodivisas también lo estoy. No, nada de eso. Nuestra idea principal aquí es que nosotros entendamos cuándo es el momento oportuno, qué condiciones debemos reunir y cuál es el tipo de problemas base que resuelve este tipo de arquitectura con aplicaciones específicas. Aquí lo situamos un poco en e-government, que es un tema muy transversal, pero podemos irlas ampliando y las vamos a ver un poco más reflejadas hacia incluso otros sectores u otras industrias. Entonces, en síntesis, pues lo que vamos a hacer es que partiremos de entender muy bien blockchain. Ustedes ayer ya tenían una primera sesión, si algunos participaron en esa primera sesión, seguramente pues ya tendrán algunos conceptos claros. Mi intención aquí es simplemente retomarlos para luego pasar un poco la forma o el momento en que hubo coyuntura, en donde el blockchain por fin se desprendió de las criptodivisas y a partir de eso expandió el rango de actividades y posibilidades de su aplicación, para luego entrar a ver casos de negocio reales en donde pues hoy en día ya se empiezan a evidenciar aplicaciones reales sobre el uso de blockchain para resolver problemas de la vida cotidiana, enmarcados puntualmente en el caso del e-government. Entonces, de acuerdo con eso, pues comencemos por recapitular algunos elementos de blockchain. Blockchain, en términos muy simples y cristianos, no le vamos a meter ingeniería compleja a este asunto, es una cadena de bloques organizada temporalmente, constituida por metainformación encriptada. Y ustedes me van a decir, ¿no dijo que lo iba a poner en lenguaje sencillo? Pues vamos a descomponerlo. Cuando decimos es una cadena de bloques, quiero que se imaginen ustedes que nosotros tenemos aquí enfrente nuestro, por ejemplo, no sé, cierto número indeterminado de cajitas, digamos 20 cajitas, cajitas muy pequeñas, cajitas como contenedoras. De esas cajitas, por ejemplo, donde vienen los clips, donde vienen los chicles o gomas de mascar, como ustedes prefieran llamarlo, ¿cierto? Entonces, ustedes tienen esa lista de cajitas. Pero ustedes saben que esas cajitas pues están llenas de algo. ¿De qué están llenas? En este caso están llenas de algo que se llama metainformación. Metainformación es algo muy sencillo. Nosotros no contamos con una sola dimensión de la información, sino que contamos con muchas fuentes o muchas ideas de la información existente. Por ejemplo, una cosa son sus datos demográficos, sus datos básicos, como por ejemplo su nombre, su número de documento de identificación, su fecha de nacimiento. Esos son datos de cierto tipo, de información de cierto tipo, ¿cierto? Y tengo otros tipos de información, como por ejemplo las transacciones que usted ha realizado la última vez que visitó el supermercado. Entonces yo puedo asociar esa información básica por su número de identificación con el número que se registró en la factura. Y yo sé que de pronto usted allí compró una lista de 20 o 30 productos de su canasta de consumo y puedo relacionarlos. Entonces observe que cuando empiezo a relacionar esas fuentes, que son datos básicos, que son datos transaccionales, pero que también pueden ser un sinnúmero de cosas,
como por ejemplo datos de sus hábitos, de sus gustos, de sus preferencias. Pueden ser datos, por ejemplo, relacionados con interacciones suyas de servicio al cliente. Entonces usted llamó a poner una queja, a poner un reclamo, a hacer una petición. Pueden ser, por ejemplo, datos de redes sociales y del social media, entonces de sus interacciones en Facebook, en Twitter, en Instagram, en todas las redes que usted esté disponible. Pero también le puedo agregar, por ejemplo, datos de respuestas que usted haya dado a estímulos que yo le he puesto. Por ejemplo, yo le he enviado de pronto un mensaje de texto a su celular desde mi compañía y en ese mensaje de texto usted me respondió dando clic, entonces eso me genera un registro y es otro contenedor de información. Entonces yo tengo contenedores y lo que quiero hacer es que esa cadena, que es la cajita, está ese bloque, yo tenga esa combinación de información que relaciona todos esos datos, que relaciona quién es usted, qué compró, cuándo se quejó, qué hizo, a qué le dio like, etc. Y ahora eso está organizado temporalmente. Quiere decir que cada cajita está organizada de manera tal que esto se presentó hoy a las 6 de la mañana, esto se presentó a las 6:15, esto se presentó a las 6:30. No hay una temporalidad definida entre cada cadena. La da la vez que se genera cada tipo de información. Así que, por ejemplo, la primera cadena se puede haber generado un momento y luego la otra 3 segundos después, pero la otra, no sé, 26 horas después. Y esa cadena, entonces, está constituida por esa metainformación en la cual se está llenando de interacciones. Imagínese que eso, pues, cuando usted lo pone en un contexto de alta transaccionalidad, como un retailer, ¿cierto? O como un banco, pues eso genera unos volúmenes de información impresionantes, ¿cierto? Lo que algunos llaman el Big Data, cosa que también es un concepto muy controversial porque también existía hace mucho tiempo y ahora se ha vuelto un término de moda. Pero al final es una cadena de información. Y supongamos que usted tiene toda esa cadena de información histórica, sus 20 cajitas llenas de información, pero usted necesita trasladarlas. Usted quiere, por ejemplo, proveerle esa información a una central de riesgo. Piensen en esto, un banco, por ejemplo, conoce todo lo que ha hecho usted en sus usos de tarjeta de crédito, si ha pagado, dónde compró, cuándo compró, ¿cierto? Y de pronto necesita transferírsela al regulador, en el caso de colombiano, por ejemplo, a la Superintendencia Financiera, que es quien vigila el sector financiero, para que ellos determinen, por ejemplo, algún tipo de grado de riesgo. O a una central de información que de pronto diga si usted tiene potencial o alta posibilidad de ser un moroso. Toda esa información necesito transmitirla. ¿Y qué pasa? Que yo no la puedo transmitir así como así. Yo no le puedo decir, mire, usando un ejemplo trivial y anticuado, no le puedo decir, tome, lleves esto en un CD, ¿sí? O no le puedo decir simplemente se la envío por correo, porque esa información que es un activo, que ya explicamos, tiene un valor, pues es potencial, como todo activo, susceptible de ser robada o de ser alterada, ¿cierto? Si yo dejo otro activo, por ejemplo, un carro en la calle, es posible que ese carro lo desvalijen o se lo robe, ¿cierto? Así como pasaría con cualquier otra cosa, pasa lo mismo con la información. Y lo que hace blockchain como tecnología es que entonces coge todas esas cadenas y las encripta, ¿listo? ¿Qué quiere decir encriptar? Quiere decir que les asigna un código que permite a través de una lógica para descifrarlo poder descubrir lo que se encuentra allí. Entonces, si alguien se la trata de robar y el archivo está encriptado, puede que lo vea, pero de pronto ve información incongruente, ve una cadena de ceros, unos y caracteres extraños y al final no puede extraer la información. ¿Por qué? Para convertir todos esos caracteres extraños que se encuentran allí, necesita el código que ya tiene la otra parte. ¿Listo? Eso parece simple, ¿cierto? Pero tiene todo un conjunto de tecnologías detrás que pues necesitan desarrollarse y potenciarse para que tenga un uso adecuado. Y esto es un tema que viene de mucho tiempo. Perdónenme, por favor. De hecho, nosotros empezamos a hablar de encripción mucho antes. Yo sé que quienes, por ejemplo, son fanáticos al cine, les gustan muchísimo las películas, tal vez recuerdan una película, para mi gusto es una película espectacular, que se llama El Código Enigma. El Código Enigma es una película que narra la biografía de Alan Turing, ¿no? Y Alan Turing fue, pues, para todos seguramente conocido, uno de los grandes pioneros de la computación, en un momento histórico bastante particular. Dentro de detalles de su vida personal, seguramente algunos recordarán que él cargaba con, en ese momento histórico, el estigma de ser homosexual y para él eso dificultó mucho la situación. Además, su personalidad era una persona absolutamente brillante, calculadora, y eso le dificultaba mucho la interacción. Y aunque él era un matemático reconocido trabajando en academia,
se enfrenta a una situación en la Segunda Guerra Mundial que es descifrar la manera como el ejército alemán, el ejército nazi, pues enviaba mensajes utilizando una máquina llamada justamente Enigma, que tenía un código para ser alterado. Entonces, imagínense, Enigma fue un tema complejísimo de descubrir. Alan Turing fue capaz de descifrar ese código desarrollando la primera versión de una computadora, podría llamarse así, moderna, y a partir de ese proceso, pues entonces nace la criptografía como un campo de conocimiento que sigue después en una constante evolución. Hasta que en 1991 unos investigadores del MIT pues desarrollan un concepto donde esa criptografía necesita un alto nivel de complejidad, porque miren, esto es muy sencillo. La seguridad, para que la seguridad exista, para poder desarrollar seguridad desde el punto de vista informático, desde el punto de vista cualquiera que ustedes quieran, primero es necesario conocer la manera de poder romper esa seguridad. ¿Sí? Eso es una premisa esencial, es incluso un poco paradójico, ¿no? Porque si yo necesito conocer primero la manera en que se rompe la seguridad, pues seguramente eso ya genera alguna vulnerabilidad. Pero ¿qué pasa? Que en ese momento se dice, mire, la tecnología de información se ha desarrollado de una manera enorme y necesitamos una tecnología que nos permita a nosotros poder encriptar de manera muy segura sin que el uso de capacidades de informática excesivas pueda romper esa cadena. La preocupación grande en ese momento, en 1991, era, mire, en este momento no existe ni la tecnología para desarrollar la cadena completamente segura, ni la tecnología para romperla. Entonces se quedó como en un planteamiento teórico, que demoró más o menos 28 años en llevarse a la práctica real. ¿Cuándo? Cuando en el 2009 un señor llamado Satoshi Nakamoto, que seguramente para algunos ese nombre es muy sonoro, pues le da un primer uso a ese desarrollo matemático y pues informático que solamente se veía de manera teórica y lo convierte en una cadena de bloques que está constituida por 1.000.000 de unos y ceros binarios, o sea, ceritos y unos organizados en cadena cerito, cerito, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, en donde puede existir un número muy complejo de combinaciones, pero entonces en donde además yo puedo transportar esa información y luego, usando la llave adecuada, decodificarla. Entonces ese señor lo que primero se inventa es, wow, esto es importante porque esto me permite a mí transmitir información de una manera segura. Hoy en día, observen, estamos hablando del año 2020, ya hay riesgos para esa cadena de bloques. Eso será una de las cosas de las que hablaremos luego. Pero en ese momento, en el año 2009, todavía era imposible, o por lo menos tomaría un tiempo sustancial y era altamente improbable que una persona pudiera descifrar la cadena exacta en el proceso de transmitir esa información. Usted me va a decir, eso hasta ahora no lleva nada operativo, nada. Porque es que justamente blockchain no es una tecnología productiva. Y eso es algo que nosotros tenemos que entender allí. Nosotros, al hablar de tecnología, nosotros hablamos de dos tipos. Tiene muchas clasificaciones la tecnología, pero una particularmente que nos vamos a situar aquí son la tecnología productiva y la tecnología de operación. A esta tecnología de operación, la que está aquí, la llamamos tecnología fundamental o tecnología fundamentada, le dicen algunos. No son tecnologías que se convierten en productos en sí mismos, son las tecnologías que habilitan el desarrollo de otros productos. Los dos ejemplos más frecuentes actualmente son Internet. Entonces, Internet en sí mismo no era un producto, Internet era una plataforma, es una plataforma. Internet lo que hace es que como tecnología de operación soporta una serie de tecnologías productivas que se han dado allí. Entonces el comercio electrónico o cualquier otro servicio, motores de búsqueda, aplicaciones online, servicios en la nube, todo lo que ustedes quieran trabajar sobre ese tipo de productos operativos opera bajo una tecnología de operación que se llama Internet. Y blockchain nace como una tecnología de operación, como una tecnología fundamental. Entonces la idea sobre ella es que se le van agregando esas capas de servicios que pueden ser productos operativos. Y en el momento en que el señor Nakamoto desarrolla esa tecnología para ese blockchain, la convierte en un producto de inmediato para ponerla operacional. Y ese producto se llama Bitcoin. Pues ya nos vamos a ir allá un poco porque tenemos un apartado sobre justamente esas criptodivisas. Aquí planteamos tres preguntas y ustedes las ven en pantalla. Entonces observen qué son. La primera, ¿es blockchain un game changer? ¿O es una oportunidad? ¿O es una moda? Ahí están las tres posiciones actuales sobre el tema. Si usted se pone a buscar en internet, en la mayoría de revistas especializadas, pero sobre todo en portales, por ejemplo, de fabricantes de tecnología, Amazon, IBM, SAP,
que están incorporando blockchain en sus desarrollos, ellos les van a decir que es un game changer. ¿Por qué le van a decir eso? Porque le van a decir, mire, es que esto está cambiando la forma de hacer las cosas. Es que ahora eso no va a ser de la misma manera. Sí, se persigue un objetivo comercial, obviamente, de implementación. Sí, hay unas capacidades de blockchain que pueden transformar la situación real, pero que depende de los esfuerzos articulados de distintos actores para que realmente sean funcionales. Otros le van a encontrar y le van a decir, es una moda. Le van a decir, mire, es que blockchain, incluso hasta los mismos fabricantes de tecnología, en algunos documentos ya lo registran, le van a decir, eso hoy todavía necesita muchas etapas de implementación. Es muy costoso, es muy complejo, necesita voluntad gerencial. Ya veremos algunas de esas barreras, ¿cierto? Y otros dicen, es una oportunidad. ¿Para qué? Para pensar o desarrollar nuevos productos o nuevas aplicaciones. Así como hay casos de negocio que efectivamente algunas organizaciones ya están implementando, también se cuestiona que muchas de las soluciones que ha permitido desarrollar el uso de blockchain en aplicaciones empresariales está muy limitado a contextos que de pronto no resuelven problemas de fondo, sino que facilitan actividades operativas o procesos básicos que no resuelven la capa más alta de la generación de valor. Eso para dar un panorama en síntesis muy general. Pero nosotros dijimos que entonces, pues blockchain nace con Bitcoin, ¿cierto? Es un parto simultáneo, ¿cierto? Esto nace de manera similar. Y pues cuando Nakatomo lo desarrolla, pues él no lo puede desligar, porque es que blockchain es la tecnología de operación de Bitcoin o de cualquier criptodivisa como producto base. Nosotros no vamos a hablar solamente de Bitcoin, vamos a hablar en términos generales de todo lo que se pueda comprender como una criptodivisa, ¿cierto? Que es simplemente un medio digital de intercambio, ¿listo? Que tiene una serie de características. La principal y la más cuestionada sobre todo el contexto de las divisas es quién lo respalda, ¿cierto? Y aquí también encontramos múltiples posturas. Desde aquellas que consideran que el Bitcoin es una actividad ilegal y peligrosa, ¿cierto? En todos sus extremos, por cuenta de no tener un respaldo activo físico, ¿cierto? Hasta el extremo de los que consideran que ya, mejor dicho, esto va a eliminar el dinero tradicional. Yo creo que dentro de esos dos grandes extremos hay muchas posibilidades. En particular, el cuento del respaldo, el cuento del lado extremo donde se considera esa ilegalidad, pues ha sido manejado de muchas maneras diferentes en el planeta. Y aquí me permito poner un poco una metáfora que usaba Carl Sagan para describir eso, y es que, y también lo hacían otros autores incluso de ciencia ficción como Isaac Asimov, en donde decían, mire, es que realmente uno de los problemas de nuestra sociedad moderna es que los decisores, nuestros gobernantes, no cuentan con el conocimiento científico o tecnológico suficiente para tomar decisiones en torno a ciencia o a tecnología. Y eso para nosotros supone un riesgo. Entonces nosotros en el mundo lo que hemos visto es que hay un tema regulatorio bastante heterogéneo. En Colombia particularmente esto sucedió así. Nosotros hasta 1991, nuestra moneda, que es el peso, tenía en los billetes, ¿cierto? La inscripción del billete que, por ejemplo, decía 1.000 pesos oro. Entonces, decía 1.000 pesos oro porque se suponía que ese dinero estaba respaldado en oro. Pero, de hecho, eso no era así. Por allá, más o menos, ya desde 1970, el patrón oro en Colombia se había abolido. No había oro que respaldara la moneda, ¿cierto? A pesar de que el gobierno tuviera reservas internacionales, reservas de oro en específico, que fue luego o que ha ido después deshaciendo. Pero de manera puntual, ese respaldo existía simplemente en ¿qué? En la confianza y legalidad que el Estado le imprime al dinero, ¿cierto? Entonces, esa es la moneda legal de circulación y por ende, esa es la única que debe ser aceptada. Miren lo que ha pasado en varios países. En Argentina, por ejemplo, el Bitcoin no es prohibido. Lo que está diciendo es un dinero, pero no es moneda legal. O sea, es dinero y usted lo puede usar y la gente puede transar. Y quedó así explícito. Entonces, está diciendo básicamente, úselo bajo su propio riesgo. En Colombia nosotros le hemos dado más vueltas. Entonces, la Superintendencia Financiera lo que ha hecho es sacar una serie de circulares diciendo que por favor eviten, estudien, analicen las situaciones de captación ilegal de dinero, pirámides que se están creando en torno al tema de las criptodivisas, o que por ejemplo la gente conozca muy bien a qué significa usar la tecnología. Ha sido un rol muy pedagógico, pero de política pública en sí misma sobre la regulación de las criptodivisas o sobre sus usos no lo hay.
La Unión Europea hace un ejemplo espectacular. La Unión Europea tiene una regulación que lo permite. No dice si es legal, no dice si es ilegal, dice eso es un activo, eso es un dinero, pero da la posibilidad a que quienes lo hagan extracción estén exentos de IVA. Sin embargo, lo que dice es que las transacciones que se hagan a través de Bitcoin o de Ethereum o de Ripple o de Litecoin o cualquiera que sea la criptodivisa, sí deben incluir impuestos. Y entonces el Estado está diciendo, yo legalizo esto, pero a mí también me tienen que beneficiar para yo financiar otro tipo de acciones. En Estados Unidos hay una sombra y ha habido una serie de discusiones. En Japón es más legal, en China y en Bolivia es completamente libre. En Venezuela vimos cómo al comienzo fue perseguido ilegal y luego pues el gobierno decide lanzar su propia versión de su criptodivisa. En fin, ha habido muchísimas respuestas y no hay ese tipo de respuestas homogéneas sobre los distintos estados. Ahora, hay otros tipos de situaciones que comprenden o que comprometen respecto a eso. Y es que uno de ellos, pues es que se ha identificado que gracias al uso de la Deep Web, esa web oscura, ¿cierto? Esa web profunda en donde se presenta para mercados ilegales, contrabando, actividades delictivas, pues normalmente las criptodivisas se han vuelto la moneda de cambio de orden común, ¿cierto? Y eso pues no es algo negativo, ¿no? Al final lo que está permitiendo también es, pues obviamente no el hecho de que sirva para financiar actividades ilegales, sino que me refiero a que está flexibilizando su uso a partir de su uso. A partir de su uso mismo, que es lo que le genera valor a la divisa, ¿no? Entonces ustedes ven su principal riesgo, ya digamos verlo como activo, es su altísimo nivel de fluctuación, sus variaciones, que sube, que baja. Quienes invierten en ella o han invertido previamente reconocen en que hay un altísimo potencial de generación de valor financiero a través de él. Quienes la usan ya con fines comerciales han encontrado en ella un canal también para generar valor. Entonces, hay varias oportunidades. Como decíamos, está conformada por esa cadena de binarios y su falsificación es muy improbable. Pero, ¿qué ha pasado recientemente? En los últimos 2 años, los grandes jugadores de la tecnología, en particular IBM, ha hecho un desarrollo muy importante en algo pues, que va a cambiar o transformar la vida tecnológica de las personas, que se llama la computación cuántica. Entonces, eso todavía es algo muy básico todavía, ¿sí? Pero son ordenadores, son computadores que tienen unas altísimas capacidades de procesamiento, más de lo normal, y que pueden compilar la capacidad de producción de un microchip en unidades mucho más pequeñas y con muchísimo más potencial del que hoy conocemos. Y que bajo la arquitectura que se trabaja actualmente del tema de servicios en la nube y demás, pues que puede operar como servicio descentralizado. O sea, solo una gran computadora cuántica podría pues, almacenar millones de unidades de procesamiento que facilitaría ese proceso. Para quienes trabajan el tema de blockchain de manera técnica de criptodivisas, aunque lo ven aún muy lejano, es una amenaza lejana, porque en el momento en que eso suceda, la computación cuántica, con su potencial, posiblemente va a conducir a que se pueda romper el grado de encripción elevado que tienen las criptodivisas gracias al blockchain y que se necesite trabajar en nuevos protocolos. Entonces, también a blockchain no es que nació así y se haya quedado así, sino que se le han ido agregando refuerzos, fortalezas, potencialidades para evitar que esa situación pues suceda de manera fuerte. Pero, sin embargo, hablamos de una ventana de riesgo que supondrá de pronto que cuando eso suceda, haya una tecnología de operación diferente o evolucionada de blockchain que pueda permitir asegurar ese grado de falsificación improbable del que estamos hablando. Hay muchas criptodivisas. La más famosa ya la hemos mencionado muchas veces como Bitcoin, está Ripple, está Ethereum, está Litecoin. Está una que se llama WIM, que por ejemplo, no sé si la conocen, es colombiana, porque la pongo acá como ejemplo, no solo folclórico, sino que además de usos específicos. WIM es una criptodivisa específicamente que se utiliza, por ejemplo, en actividades como las modelos webcam. Entonces, son los famosos tokens en los que los usuarios de estos servicios pagan pues a las prestadoras de este tipo de servicios. Asimismo, entonces se ha usado esa tecnología para generar modelos de intercambio que funcionan en actividades específicas, como es el caso de esta misma. Y seguramente encontraríamos muchos otros ejemplos. Muy bien, ahora pasemos entonces a desligar esto, porque eso es un proceso pues que nace de esa manera y se queda mucho en el mundo de las criptodivisas. Incluso hoy usted sostiene una conversación en el ámbito
empresarial, en el ámbito informal con alguien y hablamos de blockchain, e inmediatamente el tema se va a Bitcoin, a las criptodivisas. Pero es importante desligarlo por una razón. Miren, en el 2014 se empieza a obtener los desarrollos del blockchain que se llama blockchain 2.0, ¿cierto? Entonces, en particular, yo creo que hay un líder tecnológico de esta industria, no el líder de mercado, para que me entiendan la diferencia, el líder de mercado sigue siendo Bitcoin, que pues todo lo que ha generado está valorado más de 70.000 millones de dólares, ¿cierto? Sino que Ethereum ha sido el líder de pronto de nivel tecnológico porque es la empresa que tal vez más invierte en las capacidades tecnológicas de él. Entonces, hoy en día, por ejemplo, es posible encontrar la misma tecnología que soporta la moneda, la criptodivisa de Ethereum, en motores o en servicios de bases de datos como AWS, como Amazon, como servicios de IBM, como los servicios de Microsoft en Azure, en donde usted puede desarrollar aplicaciones e integrarlas directamente con blockchain, basado justamente en esa versión 2.0, que es la que utiliza un concepto muy importante llamado los smart contracts. Entonces, los smart contracts o contratos inteligentes, pues son cadenas de bloque que hicieron lo siguiente. ¿Ven ustedes un poco el fondo de esta pantalla? Entonces, la cadena era de solo ceros y unos antes, en el blockchain original. Un millón de ceros y unos. Hoy en día ya la cadena no es solo de binarios, sino que los smart contracts son, usando el mismo nivel de inscripción que usa un Bitcoin, insertar allí programas, ¿sí? Código de programación que puede cumplir varias tareas. Entonces, cuando Ethereum lo hace, sin embargo, lo sigue haciendo mucho en el ámbito financiero, lo hace específicamente para producir un servicio similar a lo que sería comprar bonos como activos financieros. Entonces, ese código de programación tiene un nacimiento, tiene un destino, tiene una valoración, tiene unas instrucciones y por ende lo que hace es que procesa ese tipo de cosas. Y allí se dan cuenta, mire, si esto puede funcionar para crear productos como activos financieros y para crear códigos de programación, esto abre completamente las posibilidades de su uso, porque ya no puedo incluir solamente entonces códigos de programación vistos como contratos, sino cualquier tipo de contrato. Si es un contrato de compra-venta, él tiene unas condiciones, se pacta así, va a ejecutarse de esta manera, se cancela bajo estas condiciones. Está metido dentro de esa cadenita del blockchain, ¿cierto? De esa cadena de bloques que describíamos de metainformación. Abre el potencial porque entonces esa metainformación ya no son solo datos, números y textos. Pueden ser imágenes, pueden ser otro tipo de cosas, de contenidos que se van a transferir en esa cadena. Y entonces eso permite cambiar el enfoque. ¿Por qué? Porque el enfoque original de blockchain, al nacer a través de las criptodivisas, era puramente centrado en la seguridad. Y observen que lo veíamos un poco incluso en el mismo discurso que estábamos haciendo hace un momento. Es infalsificable, es poco probable, es muy seguro, es casi indescifrable, la inscripción es alta. Y pasa a un concepto de confianza, en donde el concepto de confianza lo que dice es, mire, la confianza se construye de una manera muy simple. Usted necesita mínimo dos partes. Necesita un emisor, un receptor, como los procesos de comunicación, y necesita que lo que éste emita sea aceptado por el otro y sea aceptado bajo unas condiciones que se establecen en ese contrato. Y si es así, entonces se dan la mano y concretan la transacción. Entonces pasa ese concepto de confianza. De los desarrollos más recientes que se han visto, yo creo que Amazon es una compañía que ha tomado como la batuta de liderar algunas de esas implementaciones. No quiero decir que los otros no lo hagan, sino que particularmente Amazon desarrolla un concepto que es muy fácil de entender y entiende que la confianza puede ser de dos maneras, centralizada o descentralizada. La confianza centralizada es la tradicional, ¿cierto? Por ejemplo, usted va y compra una casa, ¿cierto? Supongamos que usted va y compra su casa. ¿Y hoy qué en día tiene que hacer? Usted sabe que para que esa compra sea válida, no es suficiente con que usted le pague un dinero al comprador de la casa y ese comprador de la casa se la entregue, sino que hay un título que está por detrás de esa transacción que se llama la escritura, ¿cierto? Entonces, dentro de esa escritura estamos hablando de un contrato, ¿cierto? Y estamos hablando de confianza centralizada. ¿Por qué? Porque hoy en día, para que usted pueda validar la compra de un inmueble, usted necesita ir a un notario público. Entonces, ese notario público revisa el documento de acá, revisa el documento de acá, define eso en la escritura, si los dos están de acuerdo, firma. ¿Y qué hace el notario? Simplemente dice, doy fe. O sea, que él está funcionando como un centralizador de la confianza dentro de las transacciones. Es un notario. ¿Listo? Ese tipo de confianza centralizada, lo he puesto aquí,
observen en la imagen, en el circulito, y se llama ledgers. Ese es el nombre tradicional. Ledger es como un concepto como de un log, como de un seguimiento, una auditoría, que se utiliza tradicionalmente en ese ámbito. Hay un supervisor y ese supervisor asegura se dio o no se dio. Pero la gran característica del blockchain en las aplicaciones empresariales no son los ledgers. Los ledgers son importantes cuando, por ejemplo, necesitas hacer procesos internos en una organización. Necesitas saber, conocer, por ejemplo, que el proceso se hizo de manera adecuada, que la información se administró adecuadamente, que el tema fue seguro. Sí, lo haces de uso interno, pero porque necesitas un validador, el área de auditoría que te está diciendo eso se hizo bien o que eso supone un riesgo, se hizo mal, ¿cierto? Donde está la ventaja real de usar blockchain en este ámbito es en la confianza descentralizada, que son la realización de transacciones entre partes. Entonces, imagínense nuestro mismo ejemplo de la casa, ¿cierto? Pero entonces en esa compra de la casa, las dos personas, en vez de realizar la transacción por medio de un notario, la realizan a través de una plataforma tecnológica. Y entonces, usando por ejemplo su teléfono, su computador, el dueño original de la casa le dice, listo, ya me transferiste el dinero, entonces yo le doy clic aquí e inmediatamente te envío el contrato. Y el contrato llega al destinatario, lo desencripta y puede asegurar que tiene la propiedad sobre ese elemento. Ese concepto de descentralización para algunos es controversial porque dicen, no, es que la centralización se fue a la tecnología, pero lo que está diciendo básicamente allí es que elimina la intervención humana y que evita ese grado de control o descentralización que se tenía en ese tipo de transacción. No obstante, no consideren que entonces solo el desarrollo va por la transaccionalidad. También se pueden hacer aplicaciones de transaccionalidad con confianza centralizada, pero allí es donde blockchain no nos va a mostrar su máximo potencial. ¿Qué aplicaciones se tienen, por ejemplo, para los ledgers? Miren, por ejemplo, en un proceso de recursos humanos, un proceso de nómina. Supongamos que el pago de la nómina hipotéticamente se pudiera hacer a través de una criptodivisa. Entonces, simplemente le envían la transacción, el otro la recibe y la descarga. Listo. O se puede usar, por ejemplo, en cadenas de logística y distribución. Y vean lo importante de esto en el ámbito justamente de este evento de negocios internacionales. Y es, mire, ¿yo qué puedo hacer acá para asegurar como una aplicación un ledger? Piensen ustedes, por ejemplo, en que yo soy un manufacturero, una empresa productora, y a cada producto tengo un código que se lo asigno, su famoso SKU, ¿cierto? SKU. Entonces, yo podría convertir ese KU en un contrato inteligente y poder rastrear ese producto en los distintos puntos de la cadena de logística y distribución para saber que no ha sufrido ninguna modificación, ¿cierto? También, por ejemplo, otras aplicaciones se encuentran en el cuidado de la salud. Entonces, vamos a ver que ese también puede servir en la transaccionalidad, ¿no? En la parte descentralizada. Pero en el cuidado de salud es una historia clínica. Mire, yo necesito mi historia clínica. Mi historia clínica es una serie de datos que pueden ser encriptados porque solo me interesan a mí y a mi médico de cabecera, que son confidenciales y que pueden ser transferidos y compartidos. Y si yo en algún momento quiero cambiar de médico, básicamente, ¿qué hago? Simplemente entro y hago ese registro. Hoy en día lo que se pondría a ese uso es, por ejemplo, administrar historias clínicas dentro de un hospital donde hay, por decir algo, un jefe de médicos en donde necesita revisar el historial de ciertos pacientes. Estamos hablando del modelo de centralización. O como ya lo especificamos en la auditoría y el control o en algunas industrias tecnológicas. Hay un caso hermoso, espectacular, justamente de uso de ledgers, que es el de BMW. Entonces, BMW, por ejemplo, ¿qué hace? A todos sus vehículos los fabrica, ¿cierto? Y en general, por un estándar de la industria automotriz global, hay un código que lo identifica que se llama el VIN, ¿cierto? VIN, que es como el número de identificación internacional de ese vehículo. Entonces, cada BIM va atado a las condiciones de cada vehículo. Y para mantenimiento, por ejemplo, BMW lo que hace es que entonces sabe a través de esa cadena de blockchain cuándo fue el último mantenimiento, qué le cambiaron al carro, le cambiaron al aceite, quiénes han sido sus propietarios, qué recorridos ha hecho, todo lo que usted pueda imaginar sobre él. Pero lo usa de manera interna, no lo usa con fin de control, lo usa para hacer seguimiento, mantenimientos programados, para detectar fallos que pueda resolver en próximas versiones de su producto. Pasa en muchas industrias tecnológicas. Se hace el seguimiento, se hace el rastreo a través de esa identificación, es como un serial que permite identificar ese tipo de situaciones. Ya a nivel descentralizado, que es como el foco que más nos llamaría la atención en este ámbito, pues yo creo que las aplicaciones del sector financiero, pagos y seguros son no solo las más populares, sino que son gigantescas. Ustedes han visto cómo se ha desarrollado la industria financiera justamente gracias al blockchain en lo que llamamos los productos fintech, ¿no?
Entonces el fintech pues nos supone toda una evolución del sector. Nos salimos del banco tradicional, que todavía sigue siendo dominante en el mercado en algunos casos, pero pasamos a una banca que es digital, que es ágil, que supone que yo puedo abrir un producto en segundos a través de mi teléfono, que puedo hacer el contrato suscrito a través de ellos, registrando algunos datos, aceptando un pagaré, que eran mecanismos antes inexistentes. Y me estoy evitando el tema de la intermediación en ir a una oficina, registrar papeleos. Si ellos pueden, a través de esa cadena de bloques, articular grandes fuentes de información de distintos tipos, pueden ya verificar todo el historial y dar respuestas muy rápidas. Eso también ha evolucionado en sectores de pagos. Entonces hemos visto el Davi Plata, los bolsillos que se pueden hacer con aplicaciones, como su red, como, bueno, en fin, hay una cantidad de billeteras digitales que pueden prestar ese servicio, o incluso en la misma industria de los seguros. Entonces en Colombia ya la industria, por ejemplo, del SOAT es digital, y entonces lo que se hace es que se emite un seguro como un contrato encriptado. Claro, a usted le llega un archivo de la póliza en PDF, etcétera, y usted si lo necesita lo muestra, pero en particular ese contrato es un código que evita la falsificación del SOAT, de modo que usted pues allá lo para un agente de la policía, no le va a mostrar un SOAT que pues sea ilegítimo y que le pueda comprometer un problema legal. Aplicaciones de logística global. Salgamos un poco del mundo del control y el seguimiento de la cadena de logística y distribución para saber que el producto llegó a origen. Esto lo hace hoy Nestlé. Entonces, Nestlé es una empresa que en sus cafés asegura la denominación de origen. ¿Y cómo asegura que el producto no sea falsificado? Un usuario puede acceder a través del código QR a un historial que le permite verificar con una cadena de bloques certificada que efectivamente ese producto es original. Se usa en muchas aplicaciones del sector retail, se usa también en muchas aplicaciones del sector manufacturero. Y donde necesita con fuerza empezar a entrar es en el sector gobierno. ¿Por qué? Porque en la medida en que nosotros vemos que hay industrias que están apropiando el tema de desarrollo tecnológico, que empiezan a insertar los conceptos de blockchain para resolver problemas en específicos, pues no nos podemos quedar fuera de los problemas que realmente marcan unos extremos ya coyunturales, los que impactan a la sociedad, los que generan ese tipo de valor. Noten, por ejemplo, en este caso, algunas de las potenciales oportunidades que se detectan en esa agenda de trabajo. Ya dijimos que el blockchain es notario. Colombia es un país que tiene una dinámica pues curiosísima con ese tema de las notarías y efectivamente puede haber una solución de la intermediación. ¿Por qué tenemos que, por ejemplo, ir a autenticar una firma de un documento, ¿cierto? Para hacer, por ejemplo, un contrato de arriendo, por ejemplo, para reclamar un beneficio, ¿cierto? Básicamente, si nuestros datos llegaran a ese entorno digital, de una manera segura podría hacerse esa transacción. Yo entiendo que seguramente muchos de ustedes están diciendo, eso es complejo, me gustaría que mis datos estuvieran sometidos a eso, que digamos hubiera cierto nivel de control, como por ejemplo hoy existe ya en China, en donde en algunos casos ya se puede hacer toda la trazabilidad de esa historia y se han hecho pilotos, por ejemplo, de modelos de valoración social, en donde se le dice a la gente, este es un ciudadano 5 estrellas, 4 estrellas. Si ustedes han visto un capítulo de Black Mirror, serie espectacular también relacionada con esos temas, seguramente me van a entender, en donde se le pondera a la gente por su valor, ¿no? En función de ser qué tan buen ciudadano es y cómo interactúa con los demás, eso podría suceder allí. Miren, en el contexto COVID, una historia clínica. ¿Cuál es uno de los problemas que se enfrenta en términos de la pandemia? Cuando empezó la pandemia no había datos de nada. Yo creo que ni los expertos en epidemiología más reputados del mundo saben lo suficiente todavía para resolver el problema, pero ¿qué habría ayudado mucho? Una historia clínica global. Entonces hay países donde la historia clínica es universal y usted es el dueño de su historia clínica y usted la transporta como usted quiera y hace intercambios de esa manera. Y el Estado como actor puede entrar a revisar esas historias clínicas y detectar, por ejemplo, quiénes tienen un altísimo riesgo de contagio, quiénes tienen un mayor riesgo de letalidad, y a partir de esa información realizar un control de seguimiento. En educación, prestar ese tipo de servicios. Hoy blockchain se utiliza para diplomas, para la generación de títulos digitales. Entonces hoy cada vez en la educación hablamos menos del diploma, del título, del programa, del grado, hablamos más de las competencias, hablamos más de las insignias, cómo certifico que efectivamente tú tienes una habilidad y cómo esa puede ser verificada por cualquier persona. Mire, ¿cuántos casos no hemos escuchado en nuestra idiosincrasia latinoamericana de títulos o diplomas falsificados de personas que dicen tenerlos para acceder a otras situaciones? Eso también es un mecanismo de salvaguarda. Si a mí un
una empresa me certifica que tú tienes unas habilidades y eso está depositado en un contrato digital que yo puedo validar y certificar, eso me puede generar mucha tranquilidad. Lo mismo con los servicios públicos que cambian de modalidades continuas. Lamentablemente, en casos como el nuestro, todavía es una modalidad frecuente que se alteren los contadores de servicios públicos, que se roben también este tipo de implementos, de instrumentos, y pues, ¿por qué no controlarlos a través de este mecanismo? Han surgido nuevas modalidades dentro de esa transformación, como los servicios públicos prepagados, que también aseguran ese tipo de dinámica. Y ni hablar, pensiones, a subsidios, ayudas. ¿Cómo asegurar que los desembolsos de este tipo de recursos realmente lleguen a las personas que los han obtenido o que realmente los necesitan? ¿Cómo trasladarlos a través del uso de cadenas de información segura que permitan justamente, digamos, digitalizar ese gobierno y evitar esa paquidermia y esa lentitud que ha caracterizado ese tipo de procesos que hace que las soluciones, las ayudas, los impactos estén más llenas de controversias que de soluciones? Y un tema muy interesante que de hecho creo que es de las aplicaciones en donde sí ya hay unos esfuerzos visibles, al menos en el caso local, es el SARLAFT. Entonces el SARLAFT es, para quienes no están familiarizados, los sistemas de administración de riesgos de lavado de activos y financiación de terrorismo. Si nosotros pudiéramos usar las criptodivisas, el blockchain, por ejemplo, para asegurar que un dinero es de una origen o una procedencia lícita, que además no se está utilizando de manera irregular para financiar actividades delictivas, pues seguramente contaríamos con un activo que favorecería muchísimo, se podría identificar a los principales responsables, se podrían preparar acciones de mitigación ante ese tipo de riesgos. Entonces observen que eso abre un panorama global que toca muchas aristas de nuestra sociedad, pero pues que necesita unos desarrollos. Y básicamente esos desarrollos se presentan en dos formas, en recursos tecnológicos y en procesos relacionados con las personas y la cultura. Cuando hablamos de recursos tecnológicos, ¿qué se necesita para construir una aplicación descentralizada de blockchain? Tres cosas esenciales, parecen básicas. Un ledger distribuido. ¿Qué es un ledger distribuido? La tecnología que de base lo va a soportar una base de datos. Una base de datos que registre autorizaciones, seguridad, todo lo que son ingresos, salidas y demás. Un mecanismo de consenso, que es simplemente el acuerdo en cómo se va a ejecutar el contrato. Las dos partes o más partes involucradas en la red tienen claridad de qué privilegios, derechos y deberes tienen dentro de cada uno de esos acuerdos y la manera como los pueden ejecutar. Y el desarrollo del smart contract, del contrato inteligente, que es el código de programación encriptado que constituye la cadena de bloque, que puede ser generado ya hoy en día con aplicaciones integradas dentro de motores en la nube y que permite entonces que el contrato tenga una producción, una distribución y una ejecución efectiva dentro del mecanismo de consenso, regresémonos hacia abajo, que se encuentra programado en él y vinculado a un ledger distribuido que hace toda la asignación de los recursos tecnológicos para que el mismo pueda crearse y también para que pueda utilizarse. Del lado más de personas y cultura, ¿qué necesitamos? Lo primero que necesitamos es salirnos de la brecha de que los datos son cerrados, de que los datos son exclusivos. Esto nos ha generado tiempos de retraso en muchas áreas de conocimiento. Seguimos pensando que los datos son propios, entonces yo cuido mis datos, no, es que mis datos nadie los puede ver, y entonces nos cerramos a la posibilidad de compartirlos para enriquecerlos. Necesitamos escenarios de datos donde la cultura fomente que entre las partes compartamos datos. No significa convertir los datos en públicos, tengan mucho cuidado con eso, porque compartir datos no es que el dato sea público y visible para cualquiera, significa que quien es dueño de los datos define qué pueden ver los demás y qué no. Y también ve lo que los otros comparten y enriquece su información a partir de ese proceso. Eso permite desarrollar las formas de verificar las transacciones de manera independiente, permite llevar un historial de transacciones que esté a prueba de manipulaciones, es lo que llamamos un diario, un log, en donde entonces nosotros podemos verificar todo lo que sucede, que puede ser público, que sabemos quién lo accedió, cómo lo usó, y una única vista actual de esos datos que suponga que no vamos a entrar en la controversia sobre si me favoreció o no me favoreció, aquí dio más, aquí dio menos, sino que tenemos un panorama unificado. Eso es un poco sobre los procesos. Y mire, sobre las personas, necesitamos generar confianza en la tecnología. Nuestro país es uno de los que difícilmente por las condiciones de seguridad, en este caso puntual, creo que eso sucede mucho en Latinoamérica en general, pues se presenta la situación en donde las personas desconfían aún de los medios de pago digitales,
hay cierta incertidumbre sobre eso. Hay que superar esas barreras, hay que ayudar a que las personas tengan alfabetización tecnológica efectiva, que no existan las grandes diferencias entre lo urbano y lo rural que se matizan en este tema y que a través de ellas nosotros podamos, pues claramente asegurar que las personas tienen las capacidades adecuadas, no solo para ser usuarios, sino que también necesitamos formar una enorme masa de científicos centrados en la industria de tecnologías de información que pueda desarrollar y operar. Ahí está la brecha más grande. Aunque los gobiernos recientes han hecho grandes esfuerzos por lograr esa capacidad, la brecha difícilmente se cierra. Necesitamos que esos programas de fomento se trasladen de manera efectiva a la población y que la población también tenga ese interés de formarse en matemática, en ingeniería, en ciencia, en tecnología, que hoy son ramas muy vulnerables que tienen una serie de problemas estructurales en términos de la formación básica. Nosotros lo vemos en la educación superior, recibimos lamentablemente un tema de nivelación de competencias que toca desarrollar sobre conceptos o fundamentos que dificultan ese tipo de tendencias. También la colaboración en triple hélice. Este tema no va a funcionar si nosotros no logramos que el Estado, las universidades y las empresas, que son los componentes del modelo de las tres hélices, ¿cierto? De la triple hélice, se puedan articular. O sea, el Estado solo no va a desarrollar la tecnología para funcionar en esto. El Estado puede ser el financiador, puede ser el patrocinador del proyecto. El Estado puede ser el que convoca, el que genera la normativa, genera todo el entorno necesario, el contexto para que opere. Pero se necesita que las empresas también vean atractivo en esos esfuerzos, se comprometan y participen activamente en desarrollar y que transfieran tecnología, que no usen el mecanismo del sistema público, de la financiación estatal solamente para desarrollos propios, sino que además esos desarrollos tengan compromisos que les permitan luego compartir esos otros actores. Y las universidades liderar el desarrollo de vanguardia de investigación y aplicaciones de innovación centradas en esto. La formación de las capacidades, pero también en la implementación y apropiación de herramientas para ese tipo de usos cotidianos. Se necesita también mucho financiación, compromiso y voluntad gerencial. Miren, blockchain lo decíamos al inicio, esto no es para todos, esto no es para todos. Es un tema muy complejo, es un tema que tiene una lógica aún que incluso es difícil de comprender para personas especializadas en el tema tecnológico en términos de sus componentes, en términos de su programación, y necesita mucho compromiso, necesita financiación, apoyo y necesita voluntad directiva y gerencial. Sobre todo que nos permita pues, que este tipo de tecnologías sirva para priorizar actividades que puedan además no solo generar valor económico, sino principalmente que empiecen a verse en beneficio o valor social, porque en la medida que se empiece a generar ese beneficio para nosotros como actores sociales, la transferencia va a ser a la inversa. Veremos que esto se va a masificar, veremos que entonces tenemos un entorno con mayor confianza, con mayor seguridad a nivel comercial, trasladado a una serie de beneficios también de nuestros servicios personales, del cuidado de nuestra salud, del cuidado de nuestro bienestar. Esto era lo que le quería compartir a todos ustedes. Espero la hayan disfrutado muchísimo. Yo quisiera convocarlos a que nuestra conversación no termine aquí, sino que la podamos seguir en otros espacios, por ejemplo, las preguntas, y pues estoy atento a responderlas. De nuevo, muchas gracias por la invitación. Julián, mil gracias por tu intervención. Nos has despertado mucho el interés en torno a todo lo que tiene que ver con el tema de las criptomonedas, el blockchain. Entendimos conceptos fundamentales como el concepto fundamental de una herramienta tecnológica de información encriptada que aunque tiene grandes beneficios también tiene de alguna manera muchos desafíos que afrontar, muchos retos a futuro en términos de la tecnología. Hemos visto las diferentes implicaciones que tienen las diferentes industrias. A nivel de criptomonedas, los diversos tipos de criptomonedas, cómo se está percibiendo, cuál es el nivel de aceptación que está teniendo en algunos de los países, qué tan lejos está de pronto de convertirse de parte de la macroeconomía de cada uno de estos países. Y asimismo también los diferentes beneficios y las aplicaciones en términos de gobierno y aspectos públicos también. Muchas gracias, muchísimas gracias de verdad, Julián, por tu importante intervención. Creo que nos has dejado con muchas ganas de conocer más, nos has despertado el interés y tenemos una gran cantidad de preguntas. Lamentablemente por cuestiones de tiempo solo podemos hacer tal vez unas 3, entonces vamos a proceder con esta primera. Por supuesto. Excelente información, felicidades, dice Denis Rodríguez. ¿Qué pasará con las pequeñas empresas que serán probablemente las últimas en tener un blockchain? ¿Será necesario realmente que tengan un blockchain en sus operaciones?
Excelente pregunta, miren. Yo en el tema de las pequeñas empresas soy un participante activo y promotor de que nosotros tenemos que motivar a que ese tipo de organizaciones se unan, se alíen y trabajen de manera colaborativa y cooperativa, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Miren, hay ejemplos exitosos de asociación, de asociatividad, de clusterización que pueden ayudar mucho a ese tipo de actores. ¿Por qué? Porque tiene que entenderse que si cada uno sigue haciendo la tarea por su cuenta, le va a quedar muy difícil poder implementar o desarrollar ese tipo de acciones. Hay que crear economías de escala en ese sentido. Entonces, agremiaciones que se pueden crear, por ejemplo, en torno a sectores o industrias similares, pueden generar la suma de esfuerzos que asegure que ellos también puedan realizar ese tipo de accesos. Aquí en Bogotá particularmente hay un caso ya de hace varios años que me parece muy espectacular de la manera como talleres de barrios clásicos, talleres mecánicos como el 7 de agosto, se aliaron y conformaron una asociación para entrar a competir en grandes licitaciones y ganaron el mantenimiento de toda la flota de buses de Transmilenio. Eso es un ejemplo simple para ilustrar cómo ese tipo de unidad puede asegurar que ellos puedan entrar a competir en esos entornos. Y acá puede pasar lo mismo. Ese grado de descentralización que se necesita implica justamente es que todos puedan elaborar consensos y que puedan entrar a competir en las mismas condiciones y a realizar transacciones bajo ese ámbito, pero se necesita voluntad y ese compromiso. Yo debo decir que a nivel cultural hay muchas barreras por superar allí, que puede que se tarden un tiempo en resolverse, pero en donde nosotros pues, tenemos la responsabilidad de ser los promotores de ese tipo de dinámicas en ese tipo de organizaciones. Es una invitación, básicamente la respuesta a tu pregunta. Si no convocamos a los pequeños y medianos empresarios a que se unen y se fortalezcan para que ellos puedan apropiar esas tecnologías, como bien señalas, la brecha va a seguir ampliándose. Muy bien. Esteban González dice, en la parte de salud, hace ya bastante tiempo se buscó centralizar los datos de todos los pacientes por temas de urgencia. Sí. El gobierno de Estados Unidos negó ese tipo de data por temas de información personal que puede ser utilizada para temas fuera de la salud. Blockchain en todas las industrias. ¿Cómo logras entender la seguridad que tiene a través de su código? ¿El código puede ser falsificado? ¿Es posible modificar ese código dependiendo de las intenciones del usuario? Bien, eso es una cosa que hay que aclarar que es bastante pertinente y arrancó por el final de la pregunta. El código, tú puedes definir la estructura o privilegios de quien lo puede modificar en el momento en que tú creas la cadena o la secuencia. Entonces, hay que tener muy claros quiénes son los actores que participan. Por eso decíamos los mecanismos de consenso. Los mecanismos de consenso es crear básicamente unas estructuras de gobierno en donde se definen responsables, actores, se definen qué niveles de acceso tiene cada uno de ellos a distintos tipos de información. En el momento que sucedió eso que bien mencionas, que de hecho pues en algunos estados incluso sí funciona en los Estados Unidos un poco lo de las historias clínicas descentralizadas y de acceso de esa manera, se vio, digamos, mediado por otras circunstancias que son las circunstancias de seguridad pues que se generaron después del 11 de septiembre del 2001, ¿no? Entonces, en particular, siempre hay ese riesgo sobre la información compartida. Pero también es una cuestión del desarrollo mismo del blockchain 2.0. ¿Cómo se define justamente la estructura de gobernanza de acceso a la información? ¿Cómo se define la responsabilidad? Y un elemento crucial que no puede fallar allí, que lo veíamos un poco en la presentación, y es quién lleva el recuento, quién lleva el registro, quién vigila el registro de transacción, el log, el diario de ese tipo de actividades para que asimismo se puedan generar los mecanismos de mitigación. Sin embargo, yo complemento esa respuesta también desde mi punto de vista muy personal de lo que es pesimista, ¿sí? Y es que en particular yo sí considero que todos estos mecanismos son susceptibles de ser violentados, porque como lo exponía, para poder desarrollar la seguridad primero tienes que desarrollar la forma de romperla. Y siempre va a haber ese tipo de vulnerabilidades. A mí me parece que la forma en que se está dando puede ayudar a que se resuelva un poco. ¿Cómo? Con la mediación de los grandes jugadores tecnológicos. Entonces, la normatividad responsabiliza, por ejemplo, a quien pone en servicio la plataforma. Si tú violentas el acceso a mi data y yo tengo mi data y todo mi proceso en blockchain, de blockchain, por ejemplo, en Amazon o Azure, ¿cierto? Yo debería responsabilidad a quien le estoy pagando por salvaguardar ese servicio. Pero también creo que la reglamentación está todavía unos 2 o 3 pasitos atrás de poder definir esas responsabilidades. Muy bien. Julián, nos pregunta ya para terminar, Santiago López hace una pregunta que de hecho está muy de moda, diría yo, y es la siguiente. ¿Tú recomendarías que la gente se meta
a divisas, me imagino yo, a Bitcoin, porque tengo amigos que han dejado la carrera por meterse en eso. ¿Qué comentarios tienes con respecto a eso, Julián? La primera es que nunca dejes la carrera. Eso no se hace, porque hay dos cosas que tú no puedes compatibilizar y eso es un mensaje muy claro de responsabilidad social. Una cosa es tu autorrealización personal, el conocimiento, y otra cosa es el lucro. Y eso es un problema que cada vez vemos la línea más difusa y mezclada y la gente piensa que autorrealización personal es tener lucro, no. Y la gente, nosotros estudiamos o hacemos estas cosas es porque por autorrealizarnos, por sentirnos superados, por tener conocimiento, ¿sí? Entonces esa es la primera invitación. Si se va a meter a Bitcoin, si se va a meter a Ethereum, si se va a meter a las criptodivisas, hágalo, hágalo. Mire, yo no soy la persona que puede decir está bien o está mal, pero yo le puedo contar mi experiencia personal. Yo lo he hecho, yo lo hice hace varios años y lo hice de una manera activa y generé una ganancia que no puedo decir haya sido grande porque, pues bueno, seguimos trabajando fuertemente, pero sí algo interesante. Lo hice con fines experimentales, o sea, lo hice con el fin de aprender porque justamente trabajando en este ámbito, yo creo que no puedes llegar a hablar si no lo has hecho, ¿cierto? Pero puntualmente, ¿qué pasó o en mi experiencia de aprendizaje? Mi principal aprendizaje fue que me pareció excesivamente demandante en términos de tiempo. O sea, me pareció que es una actividad que consume y estresa tanto como muchas otras y que también genera que el tema de estar muy pendiente, de estar a salvaguarda, de estar muy monitoreando todo ese tipo de actividad. Entonces, eso no es un mundo tan maravilloso, ¿cierto? Que puede generar una rentabilidad importante, sí, que hay unos riesgos subyacentes, sí, pero también te va a pasar que tú nunca vas a escuchar a las personas hablando negativamente de esas cosas. Tú vas a escuchar siempre las posiciones buenas, porque el que ganó plata, pues va a decir que le fue maravillosamente, pero el que perdió plata no va a salir a decirlo en público, ¿no? El que perdió plata no va a salir a decir allá, no, es que yo perdí plata en Bitcoin, soy terrible, me fue muy mal, no, no lo va a salir a decir de esa manera, casos muy contados, o al menos que tengan esa dignidad personal de salir a compartir esa experiencia. Puntualmente que sí creo que si lo vas a hacer, esto no tiene un tema de intermediación, esto no tiene por qué tener intermediación. O sea, si a ustedes les quedó claro un mensaje de esta conferencia, todos los que estén pensando esa pregunta es, ustedes están viendo, esto se basa en confianza descentralizada, descentralizada. Entonces, si a ti alguien te dice, yo hago la negociación por ti, es que compra, dame los 4 millones, 5 millones de pesos, como leí alguna vez en la publicidad, que yo los meto y compro los bitcoins y te devuelvo, pues ya está fallando el esquema. O sea, usted se está metiendo en una pirámide, se está metiendo en un esquema Ponzi y lo están estafando, ¿sí? Entonces, hágalo por su propio esfuerzo. ¿Qué sí le digo allí? Que también el tiempo de la curva de aprendizaje fue importante, porque bueno, yo lo hice de esta manera, no sé si se puede o algunos lo piensan hacer de otra forma, pero yo lo hice minando, es decir, extrayendo la criptodivisa, prestando mis capacidades de cómputo, dejando el tiempo para producir. Pero hay otros que simplemente compran y venden como si fuera un activo en plataformas de trading, como Plus 500 o cualquiera otra de las que exista, ¿cierto? Eso es otra actividad. Si usted lo hace en una plataforma de trading, pues usted básicamente puede así como comprar Bitcoin, Ethereum, lo que quiera, comprar petróleo, comprar dólares, comprar acciones de Avianca si le parece que tienen potencial de crecimiento. Usted puede hacer lo que quiera, pero son dos actividades distintas. Entonces yo sí digo, hágalo independiente, hágalo autónomo, entienda los riesgos, no comprometa capital que usted necesite para sobrevivir o recuperar, que hay gente que hace unas barbaridades terribles acá, se endeuda. Comencemos por ahí. Entonces, no, es que, ¿de dónde va a sacar la plata para meterme esto? Un tarjetazo. ¿Y qué hacen? Pagan intereses que de pronto ni compensan la ganancia, ¿cierto? O personas que dicen hipoteque, venda el carro, y pronto usted necesita el carro para trabajar. Si es un activo que usted utiliza para producir, no lo haga, hágalo con sus excedentes. Mire, usted de verdad dice es que yo tengo estos 10 millones de pesos acá, como nos encantaría poder decir eso a todos, 10 millones de pesos quietos que de verdad no estoy utilizando. Pues si de verdad no lo está utilizando, no tiene un proyecto, no tiene necesidad y no quiere ayudar a alguien que sea de su familia y que se encuentre en una situación de vulnerabilidad, pues inviértalos y hágalos. Ese es mi consejo personal. Muy bien, Julián. Una vez más, mil gracias por tu tiempo, por compartir tus conocimientos, tu experiencia con nosotros. Aquí hay personas de muchos países de Latinoamérica y para todos los países aplica exactamente lo mismo y hemos aprendido mucho gracias a tus conocimientos. A todos ustedes, muchísimas gracias también por su asistencia el día de hoy a esta Semana Internacional de Blockchain. No se pierdan mañana nuestro tercer día. Tendremos al doctor William Zuluaga con la exposición Blockchain y su aplicación en los negocios internacionales.
Mil gracias a todos por su asistencia. Espero que pasen una feliz noche. Una vez, Julián, mil gracias a ti. Gracias a todos. Buena noche y felicidades. Muchas gracias.